Bueno, antes de nada agradecer a las autoridades presentes, a Germán, que es el alcalde, bueno, ya un amigo, de tantos años viniendo aquí al centro, y en abril, cuando le propusimos el hacer una reunión, dijo directamente que sí y aquí estamos. Y sobre todo agradecer a Juanma y Esperanza, que son los que han hecho el trabajo duro y han conseguido que todo esto salga, así que muy bien. A todos vosotros y a mis compañeros y amigos del Instituto de Salud Carlos III, que les escribí, se lo pedí y todos han dicho que sí y todos están aquí, así que muy contento. Vale, esperemos que a todos os esté gustando y veremos a ver si sale todo bien. Para pasarla, a la derecha, la flechita de esta. Vale, perfecto. Bien, ahora la charla que voy a dar es un poco, bueno, hemos estado hablando de la malaria en España y de la historia, que es súper importante no olvidar la historia sanitaria española. Luego José Miguel ha hablado de la posibilidad de la reincorporación y ahora vamos a hablar un poco de lo que ocurre o lo que nosotros utilizamos para ayudar a distintos programas de salud de zonas endémicas de malaria. Bueno, antes de nada, situaros un poco quiénes somos. Estamos en el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III y el laboratorio del cual soy responsable hacemos una cooperación científico-técnica. Trabajamos directamente con los programas de salud de las zonas endémicas para intentar ayudarles con las técnicas moleculares que nosotros tenemos a darles explicación a los problemas de salud que ellos nos plantean, ¿de acuerdo? Desde el año 89-90 tenemos un proyecto de lucha antipalúdica en Guinea Ecuatorial. No trabajamos solamente en malaria, sino en otras enfermedades. Yo en concreto, mi laboratorio trabaja con el programa de lucha antipalúdica en diversas actividades y bueno, Jorge Alvar, que está aquí presente, es uno de los responsables de que este proyecto se iniciara en su momento en el año 89-90 hasta la actualidad y seguimos luchando con ello. También trabajamos con Médicos Sin Fronteras en Sur Sudán. Estamos en dos actividades en dos zonas del país para temas de paludismo, sobre todo para ver temas de resistencia a distintos antipalúdicos. Y vamos a empezar ahora un proyecto nuevo con el Amara Health Public Institute de la región de Amara, que está al norte, en el sur del lago Tana, al norte de Etiopía, en la que también otra compañera del instituto, Maripaz Sánchez Seco, que mañana hablará, forma parte de esta actividad, de este proyecto, llevando la parte de arbovirosis. Bien, la línea de malaria que hacemos en el laboratorio es con el parásito y entomología médica, ¿de acuerdo? Yo hoy solamente voy a hablar de los aspectos del parásito, pero todo esto es lo que nosotros ofrecemos y los programas de salud de que trabajan en malaria son los que nos piden qué aspecto quieren que nosotros reforcemos o podamos ayudar. Y sobre todo desde el Centro de Medicina Tropical tenemos una labor también de formación y docencia. Al Sistema Nacional de Salud, que hacemos distintos cursos. Por ejemplo, ahora tenemos el de diagnóstico parasitológico de enfermedades tropicales, que se hace una edición después de la pandemia, ahora en octubre. José Miguel Rubio es el codirector de otro curso que se hace conjunto con el Centro de Tropicales, que no sé si este año se hará, que es uno de los cursos estrella de biología molecular. Y es una de las características del centro, la formación. Y también hacemos formación en zonas endémicas. Hacemos cursos de formación y certificación de técnicos de laboratorio en diagnóstico de malaria para que luego ellos puedan ayudar al Programa Nacional de Paludismo y que colaboren en nuestros proyectos. Esos técnicos también vienen a nuestro centro para que adquieran conocimientos de biología molecular. Bien, no me voy a repetir, pero bueno, en grandes aspectos recordar, aunque se ha recordado y todo el mundo lo sabe, la malaria es una enfermedad en la que se han introducido muchos esfuerzos humanos y mucho dinero por todas las instituciones y sigue siendo una de las enfermedades que mayor mortalidad produce. La población diana, que en la actualidad estamos trabajando nosotros mucho con ellos, son los menores de 5 años y la mujer embarazada. Y recordar que el continente africano soporta el 90% de las infecciones y de la mortalidad de malaria. A falta de una vacuna eficaz, que gracias, bueno, el último tuit que he leído de Pedro Alonso, la vacuna de malaria se le va a dar el visto bueno desde OMS. Yo creo que también la vacuna del COVID ha permitido que esto salga adelante, porque antiguamente las vacunas tenían que tener un factor total o
¿cómo se dice?, una protección del 100%. Ahora la protección de la vacuna no es del 100%, pero sí que se puede utilizar para evitar la infección en menores de 5 años. Pero hasta que esto salga, lo que nos permite controlar la infección e intentar que haya menos casos es un diagnóstico rápido, que eso es lo básico, un tratamiento eficaz, es decir, que el paciente tenga un acceso rápido al tratamiento, uso de mosquiteras de cama, que haya mayor inversión local e involucración del sistema sanitario local en el estudio de los pacientes y el tratamiento preventivo en embarazadas y menores de 5 años, que luego hablaremos cuando hable de los marcadores de resistencia. El diagnóstico es fundamental para poder introducir en tratamiento a los pacientes y tenemos 3 métodos. Desde el año 1880 tenemos el diagnóstico microscópico, que es algo que en la actualidad en muchos sitios se está abandonando y eso es peligroso porque se está sustituyendo por lo que aparece en el medio, que es el test rápido de malaria. El test rápido de malaria es muy bueno porque en cuestión de 15 minutos tenemos un diagnóstico hecho y nos permite dar al paciente inmediatamente, cuando es positivo, un tratamiento, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que ahora hay unos problemas con los test rápidos y muchos, por la comodidad, abandonan el diagnóstico gold estándar de las zonas endémicas, que es la microscopía, y cuando ya no hay test rápidos tienen dificultades a la hora de identificar el parásito de nuevo en las láminas teñidas. Luego tenemos la técnica estrella, las técnicas moleculares para el diagnóstico a través de PCR, que es una técnica muy rápida, muy sensible y muy eficaz, pero tenemos el hándicap de que en zonas endémicas es complicado. Primero porque no hay mantenimiento de los reactivos, porque no hay cadena de frío, porque no hay personal cualificado, aunque nosotros formamos a técnicos, luego no tienen posibilidad de desarrollar esos conocimientos en las zonas endémicas, ¿de acuerdo? Entonces las dos de arriba son las fundamentales para el diagnóstico. Bien, el ciclo de malaria no lo voy a contar porque María Teresa lo va a contar luego y va a hacerlo de forma más profunda. Simplemente recordar que el ciclo de Plasmodium es un ciclo muy complejo. Intervienen 2 hospedadores, el hospedador intermediario, que es el hombre, que soporta la fase asexual, y el hospedador definitivo, que es el mosquito, que es el que tiene la fase sexual. Tenemos fase asexual y sexual, y todo eso es lo que complica mucho el control de la enfermedad, porque hay procesos de recombinación genética, aparecen poblaciones que se recombinan y, como decía José Miguel, finalmente vamos a tener nuevas poblaciones en cada paso a través del vector, ¿de acuerdo? Os pongo simplemente esta imagen para, como voy a hablar de qué marcadores moleculares utilizamos, qué muestra es la que nosotros necesitamos. Y entonces, por un lado tenemos la sangre humana, donde vamos a tener el parásito, y por otro lado el mosquito, que se captura en las zonas donde trabajamos. Bien, la muestra de sangre nos viene como en papel Whatman, es decir, cuando los técnicos de certificados hacen los diagnósticos, hacen test rápido y microscopía, hacen las 2 técnicas, y a los positivos les toman una muestra de papel Whatman. A positivos y negativos, ellos toman todas las muestras porque nosotros luego hacemos un control de calidad de esos diagnósticos, ¿de acuerdo? Y luego hacen capturas de anófeles con trampas de luz CDC. Entonces, esos mosquitos los matan y los introducen en unos tubos Eppendorf donde, bueno, se pone un algodón con silicagel para evitar la aparición de hongos, para que estén siempre secos, y ambas cosas se mandan a España, donde nosotros hacemos el estudio molecular tanto de la parte entomológica como de la parte del parásito. Bien. Aquí os he puesto en un cuadro los marcadores que nosotros utilizamos dentro del mosquito, que no me voy a centrar en la charla de hoy, pero bueno, tenemos marcadores de resistencia a piretroides, DDT, organoclorados, organofosforados, etc. Podemos tener la capacidad a través de PCR de comprobar si ese mosquito es posible vector, es decir, si la sangre que presenta la hembra es o no es humana, porque es una PCR que te permite la amplificación del citocromo BC1 y podemos distinguir si es de cabra, de perro, de cerdo o de humano. Estudios de formas cromosómicas, que son muy importantes a la hora de poder ver cuál es el comportamiento del vector, y luego tenemos la PCR que utilizamos, la de infección, para saber si son infectivos o están infectados y son transmisores de la enfermedad. En cuanto al parásito, voy a comentar dos marcadores que utilizamos, que son los para conocer los fallos de diagnóstico rápido, que ya Irene Molina, que está haciendo la tesis en mi laboratorio, va a explicarlo de una forma mucho más profunda, y variabilidad genética de Plasmodium falciparum, que lo va a contar Daniel Tobar, que también ha hecho el TFM en mi laboratorio. Yo me voy a centrar más en los genes de resistencia y la búsqueda de SNPs, que son los que se relacionan directamente con la resistencia molecular, que no siempre
genotipo se relaciona con fenotipo, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los test rápidos, recordar que el test rápido es una prueba inmunocromatográfica horizontal en la que queremos detectar la presencia de proteínas del parásito, ¿de acuerdo? En este caso es la proteína HRP2. Es una técnica rápida, eficaz y en 15 minutos tenemos un buen diagnóstico. Pero ¿qué ocurre? Que estamos detectando ya falsos negativos, es decir, pacientes que han dado negativo en test rápido no reciben tratamiento, se van a su casa, si acaso un paracetamol porque tienen fiebre y puede ser por cualquier cosa, pero hemos comprobado a través de la PCR que estos pacientes eran positivos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de salud pública esto es un problema en una zona endémica. Estás mandando un paciente a su casa sin tratamiento para malaria, con lo cual puede aumentar la morbilidad y la mortalidad y, sobre todo, algo muy importante, la transmisión. ¿Por qué puede ocurrir? Por bajas parasitemias. Sabemos que hay un umbral de detección que hay veces que no es... El test rápido no permite detectar, con lo cual siempre recomendamos que haya una microscopía adicional para poder diferenciar la presencia del parásito. Puede ser por una deleción del gen, falta de expresión de antígeno o polimorfismos en la secuencia, como veremos en la charla de Irene. Bueno, tenemos una PCR que permite ver si el parásito presenta o no presenta la deleción de este gen. Veis, hay 5 bandas de amplificación. Esa es la banda del gen del HRP2, lo que indica que hay parásito y lo hemos detectado y podría ser detectado con el test rápido. Y el resto de muestras de delante no aparece la banda porque presentan dicha deleción y eran casos de falsos negativos que habíamos detectado en el terreno. En cuanto a la variabilidad genética, que como he dicho, Daniel lo contará el trabajo que hemos hecho en Sur Sudán, utilizamos 2 genes, MSP1 y MSP2, que son 2 genes que codifican 2 proteínas de superficie del merozoito, y lo que hacemos es el estudio de 5 familias alélicas. Entonces calculamos multiplicidad de infección y frecuencia alélica y podemos ver la diferencia entre reinfección y recrudescencia de la enfermedad, que es muy importante cuando hacemos los estudios de eficacia terapéutica en el terreno. Podemos ver qué diferencias hay entre las infecciones en niños y adultos, que se ha comprobado que sí existe una variabilidad que es diferente en adultos y niños, diferencias en la clínica, es decir, si hay relación o no con una malaria más complicada, y diferencias entre las zonas con epidemiología distinta de la enfermedad. Bueno, esto simplemente es un ejemplo que no voy a perder el tiempo, pero he puesto esta electroforesis para que veáis. Es más complicado porque esto es una PCR de MSP1, pero podéis ver que en el 3, 4, 5, 6 y 7 comparten una banda de amplificación, un fragmento de amplificación que es una población de Plasmodium falciparum, pero luego tienen otras que no se repiten en el resto de muestras. Aquí el 3, 6 y 7 también presentan otra banda, que es otra población que tienen en común, pero tienen otras. Es decir, las infecciones de Plasmodium falciparum son multipoblacionales o con poblaciones genéticamente distintas, que eso es lo que también hace que la enfermedad sea mucho más complicada. Bien, ahora voy a extenderme un poco más en los marcadores de resistencia, que son los que todo el mundo que trabajamos en zonas endémicas es el apoyo que solemos dar a los programas nacionales de lucha antipalúdica para que puedan intentar relacionar los resultados del terreno con los resultados genéticos que tiene el parásito. Los marcadores moleculares nos permiten hacer una distribución geoespacial del parásito, es decir, dónde hay parásitos que son genéticamente o posiblemente resistentes o dónde no lo hay. Nos permite comprobar si la presión selectiva que está ejerciendo un determinado tratamiento en un área determinada está ejerciendo esa presión o no. Es decir, si está ejerciendo una presión selectiva y vemos que de cada 2 años, que es cuando hacemos el estudio, de 2 años a 2 años ha producido un aumento del genotipo resistente, estamos comprobando que hay una presión selectiva que está ejercida y que está haciendo una selección de parásitos resistentes, con lo cual ahí hay que intentar o cambiar el tratamiento o buscar nuevas alternativas o seguir mejor los tratamientos a los pacientes. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica es fundamental con estos marcadores. Y por otro lado, también nos permite comprobar, si tienes un mapeo de un área determinada, comprobar si en una zona donde no aparecían determinadas poblaciones resistentes están apareciendo nuevas, que eso es muy normal por el movimiento poblacional. Bien, hay 4 marcadores que nosotros utilizamos, que son el CRT, MDR1, DHFR y DHPS.
Su localización en el parásito es la que veis aquí. MDR1 y CRT se encuentran en la vacuola digestiva del parásito, y DHPS y DHFR se encuentran en el citoplasma. Todas están relacionadas con la resistencia a distintos antipalúdicos. En el caso de CRT, el transportador está relacionado con la resistencia a cloroquina, que normalmente se hace porque hay parásitos resistentes a cloroquina que también son resistentes a otros derivados de cloroquina o aminoquinoleínas, ¿de acuerdo? MDR1, que es de multiresistencia, sus mutaciones se relacionan con distintos antipalúdicos, incluso ahora también con las artemisininas. Y luego DHFR y DHPS lo hacemos como vigilancia porque la resistencia o las mutaciones que dan resistencia y se hacen en conjunto en los dos genes se relaciona con la resistencia al Fansidar, que es el tratamiento que se da a mujeres embarazadas y menores de 5 años para protegerles de que no tengan una malaria, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros intentamos buscar? Son los SNPs o puntos de mutación concretos que se relacionan con dicha resistencia. Se pueden hacer a través de una PCR-RFLP, es decir, PCR y posterior digestión con enzimas de restricción, o una secuenciación. En el caso de todos los marcadores que os he puesto, se necesitan más o menos 14 PCRs y 10 digestiones para conocer los SNPs de todos los genes. En el caso que os pongo aquí es la combinación de DHFR y DHPS, que es lo que tiene su combinación de mutaciones, lo que relaciona la resistencia genética frente al Fansidar, que es el tratamiento preventivo que se da a mujeres embarazadas. Utilizamos 3 haplotipos, que son el parcialmente resistente, totalmente resistente y súper resistente, que es en función del número de SNP que van acumulando a lo largo del tiempo el Plasmodium falciparum, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite el clasificar la población de Plasmodium falciparum de un área determinada? Ver el escenario genotípico y comprobar si lo que quieres introducir es el Fansidar como tratamiento preventivo, si puede ser útil, teóricamente va a ser útil, o si lo has introducido, ver cómo puede estar funcionando o no está funcionando, ¿de acuerdo? Bien, este es el último estudio que nosotros hemos hecho, que se ha mandado a publicar, que es un estudio evolutivo desde el año 99 al año 2019 de Plasmodium falciparum. El Centro Nacional de Medicina Tropical tiene una amplia colección de muestras. Entonces lo que hemos hecho es estudiar desde el año 99 y las últimas que recibimos fue de 2019. En blanco hay una serie de cajas que son los distintos estudios que se han ido haciendo de eficacia terapéutica a lo largo del tiempo y los distintos cambios de tratamiento que ha habido, ¿de acuerdo? Entonces podemos comprobar en este caso que hay una presión selectiva negativa, es decir, hace que haya más parásitos resistentes. La sulfadoxina pirimetamina se tenía que haber dejado utilizar en el año 2000 como tratamiento, ¿vale? Porque cuando llega a un 10% de resistencia in vivo ya no se pueden utilizar dichos tratamientos. Con este dato o con esta gráfica que estamos viendo y las tendencias que son al alza, estamos viendo que sulfadoxina pirimetamina no se ha dejado de utilizar como tratamiento. Y esto es un peligro porque pone en riesgo los tratamientos preventivos que nosotros estamos introduciendo con el programa, ¿de acuerdo? Lo bueno que hemos detectado es que sí que los parcialmente resistentes y los totalmente resistentes tienen una tendencia al alza, pero los súper resistentes todavía no han alcanzado un dato interesante o importante. Incluso en el año 2019 no los hemos detectado, ¿de acuerdo? Con lo cual, en cierta manera se está empezando a controlar, pero sabemos por un estudio que se hizo en la región continental de Guinea Ecuatorial que sulfadoxina pirimetamina se sigue utilizando como tratamiento, tanto en monoterapia como en combinación con otros tratamientos. La culpa no es de los clínicos, ni la culpa es del paciente que solicite ese tratamiento. La culpa es la mala distribución o la mala gestión que hay de los recursos sanitarios. Guinea Ecuatorial tiene 2 partes, que es la región insular, que es donde se encuentra la capital, y la región continental, ¿de acuerdo? Todos los esfuerzos de control de la enfermedad se quedan en la isla de Bioko, que es donde se encuentra la capital del país, mientras que la región continental no recibe casi financiación y no recibe ninguna ayuda sanitaria a la hora del control. Con lo cual no hay distribución de mosquiteras, no hay distribución de tratamiento preventivo, no hay distribución de los tratamientos oficiales, con lo cual los clínicos se ven abocados a tratar como se puede, ¿de acuerdo? Incluso en algunos centros de salud llevada por misioneras, que son las que están dando un apoyo real al sistema de salud guineano,
tratan incluso con artemeter en monoterapia inyectable porque no tienen otra cosa, que eso es una brutalidad, porque OMS ya dice que las monoterapias con las artemisininas están prohibidas porque la generación de resistencia es muy rápida, ¿de acuerdo? Pero te llegan niños infectados en una situación grave, tienes que tratarlos de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento que se suele dar en la actualidad allí es sulfadoxina pirimetamina con algo más. Puede ser mefloquina, a veces cloroquina, que también está prohibido dar, con lo que hay en el momento, ¿de acuerdo? Y eso incorporado además con los tratamientos falsos que se están importando desde Nigeria. El último estudio que ha hecho MCDI, que es una fundación americana que está en Guinea Ecuatorial, ha visto que hay un alto porcentaje de tratamientos de malaria falsos que se están distribuyendo en el país. Pero ya no solo de malaria, tratamientos para tuberculosis, otros antibióticos, etc. Con lo cual, el ambiente sanitario en el continente africano es bastante complicado para la hora de controlar o de intentar controlar una enfermedad. Bien, en esta gráfica que os pongo ahora es el efecto contrario. Es qué ocurre cuando quitamos la presión selectiva real de un tratamiento. Cloroquina, en el último estudio que se hizo en el año 99, se vio que tenía una alta resistencia, llegaba al 26%, se decidió retirar y se retiró de forma efectiva. Es decir, desde el año 2000 ya no se usaba cloroquina y no se usa cloroquina. ¿Qué ocurre? Que los haplotipos, si os fijáis, tienen un pico alto en el año 2000, pero a partir de ahí su tendencia es descendente. De hecho, en el año 2019 prácticamente no se detectan. Si vemos abajo las dos gráficas de mutaciones de mutantes y no mutantes, los mutantes van descendiendo hasta el año 2019, incluso en 1246, que es otro SNPs que detectamos, en MDR1 no se detecta, mientras que los salvajes o no mutantes están al alza. ¿De acuerdo? Entonces, esto es claramente cuando haces una retirada eficaz de un tratamiento, lo que tú esperas es que las poblaciones salvajes o sensibles a los tratamientos sean genéticamente más fuertes y superen a los resistentes. ¿De acuerdo? Hay un estudio en Malawi que se hizo cuando se retiró la cloroquina. Se quería comprobar si la cloroquina volvía a ser eficaz en la población. Y sí que lo era. Volvía a ser eficaz. Lo que ocurre es que no se puede volver a utilizar como tratamiento. Había muchos parásitos que eran sensibles a la cloroquina de nuevo. Pero ¿qué ocurre? La velocidad de posibilidad de selección de poblaciones resistentes es mucho más rápida, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que es eficaz, pero no se puede utilizar. Bien, actualmente los tratamientos que se deben utilizar o que la OMS recomienda como tratamientos más eficaces para el tratamiento de la malaria no severa es los ACTs o tratamientos combinados con las artemisininas, ¿de acuerdo? Como primera y segunda intención. De hecho, en todas las zonas endémicas, en sus guías terapéuticas, siempre aparecen en primera y segunda línea estos tratamientos. Esta gráfica que aparece aquí es una gráfica que hemos hecho manual, porque no encontrábamos ningún artículo que hubiera una gráfica real. Las había por separado, pero no en conjunto. Lo bueno de este tratamiento es que, por un lado, tenemos las artemisininas, que provoca una destrucción rápida de la biomasa del parásito, es decir, tú le das en el día cero el tratamiento al paciente y en cuestión de horas el paciente tú le puedes hacer una extensión y a veces es indetectable la presencia del parásito en microscopía. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Que por eso no se puede dar en monoterapia. Que hay parásitos que se escapan a este tratamiento porque su actividad máxima es en 2 horas y luego desaparece. A los 3 días ya no tenemos el principio activo en sangre, ¿de acuerdo? Pero tenemos un tratamiento asociado que puede ser amodiaquina, etcétera, puede ser cualquier otro, que tiene una vida media mucho más larga. ¿Y esto qué permite? Que todos los parásitos que no han sido destruidos por el primer tratamiento sean destruidos por el siguiente, porque además tiene una extensión hasta de 8 días, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones esto también se ha comprobado que con el caso de Plasmodium vivax y ovale, que producen, no hemos hablado de ello, pero son 2 especies que producen recidivas de la enfermedad por formas parasitarias que se quedan en el hígado, se ha comprobado que cuando se tratan con ACTs, como la extensión del tratamiento llega hasta 8 o 10 días, hay recidivas que se pueden controlar a través del tratamiento con los ACTs. En cuanto a ACTs, tenemos varios. Por ejemplo, en Guinea se utilizaba el ASAC y ya desde el año 2020, por un estudio que realizamos con ellos, se ha cambiado a artemether lumefantrina
por la adherencia que tenían los pacientes al tratamiento, la eficacia similar, pero lo que se busca es que el paciente tenga una adherencia al tratamiento, porque si no, no estamos haciendo nada. El ASAC es muy eficaz, incluso un poco más que el artemether-lumefantrina, pero el paciente a la segunda pastilla empezaba a tener acúfenos, mareos, vómitos y se tenía que quedar en casa porque se encontraba mal, con lo cual el paciente no se lo tomaba. ¿De acuerdo? Se iba al chino y se compraba cualquier tratamiento, que en Guinea es otro de los grandes problemas, las farmacias ilegales que tenemos. Entonces, se ha cambiado el artemether-lumefantrina, que en el último estudio tiene una eficacia un poco menor que ASAC, pero no tiene unos efectos secundarios muy fuertes, con lo cual el paciente lo toma sin ningún problema y conseguimos que el paciente se cure. Bien, este es el mapa de la subregión del Gran Mekong y todo el mundo lo identifica como la fábrica o el origen donde ocurren todas las resistencias a los tratamientos. No es para señalarlos a ellos, pero es real que tienen problemas sanitarios en cuanto a que los pacientes toman los tratamientos en monoterapia, algo que la OMS prohíbe y lo siguen haciendo. No hay supervisión clínica, no hay adherencia de los tratamientos, con lo cual es una zona en la que las resistencias se producen con mayor eficacia, ¿de acuerdo? Es la zona donde mayor número de tratamiento en monoterapia hay. De hecho, la OMS dentro de malaria tiene un grupo que estudia directamente la unidad de la subregión del Gran Mekong, ¿de acuerdo? Entonces, está el Malaria Report que se hace todos los años y luego hay una sección en concreto que estudia esta zona. ¿El por qué se originan aquí todas las resistencias? Tiene que ver, no hemos hablado, he nombrado lo de la variabilidad genética del parásito. Se ha podido comprobar que en las zonas en las que hay una alta transmisión de la enfermedad tenemos una alta variabilidad genética del parásito, ¿de acuerdo? En esta zona hay una transmisión muy baja. Por lo tanto, la variabilidad genética de los parásitos es muy baja también, con lo cual cuando aparece un efecto mutagénico y aparece una mutación efectiva, la posibilidad de que ese parásito se reproduzca y se expanda la mutación es mucho más rápido, ¿de acuerdo? Y esa mutación se queda fija en la población. En África, por ejemplo, en el continente africano tenemos una incidencia muy elevada y una transmisión muy elevada. Eso implica que hay una alta variabilidad genética del parásito y en cierta manera les está protegiendo. Es decir, cuando aparece un evento mutagénico, por deriva génica sí que se pueden perder muchas mutaciones, con lo cual, en cierta manera, esa alta incidencia les está protegiendo de la presencia de muchas mutaciones. Bien, ¿cómo estudiamos la resistencia a los ACTs? La resistencia a los ACTs la estudiamos a través de un marcador que es el PFK13. Es un marcador que hace poco que se ha introducido, hace 5 o 6 años. Es una proteína que lo que interviene es en la homeostasis del parásito. Y entonces los tratamientos lo que provocan es bloquear la proteína y finalmente muere el parásito. Bueno, pues hay una serie de mutaciones que se han detectado, mutaciones puntuales, que tienen una relación directa con el tratamiento con los ACTs, ¿de acuerdo? Esta resistencia, lo que hace no es una resistencia como tal en el sentido en el que el parásito, lo que se mide es que a los 3 días que no tendría que haber parásito, se ha comprobado que hay un enlentecimiento en la eliminación de los parásitos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí esos parásitos se toman y se puede ver si tienen mutaciones o no tienen mutaciones puntuales. Bueno, este es el gen completo. En amarillo sería la primera PCR, los primers de la primera, y en verde los primers de la segunda, que esa segunda PCR es la que nosotros utilizamos para ver las mutaciones puntuales. Esta zona es la que codifica la zona C-terminal de la proteína, que es donde se acumulan todas las mutaciones relacionadas con la resistencia. Sería esta parte, ahí tenéis la secuencia de nucleótidos y abajo tenéis la de proteína. Bien, le hacemos una nested multiplex, perdón, me confundo con la de José Miguel, una nested PCR en la que obtenemos un fragmento de 800 pares de bases y ese es el tamaño que nosotros amplificamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que secuenciarlo. Para la secuenciación tenemos que hacer una purificación del material. Una vez secuenciado, comprobamos que realmente hemos amplificado el organismo que nosotros queremos y el gen que nosotros queremos. Y bueno, cada muestra se secuencia con 2 primers, con el forward y el reverse, y la secuencia consenso que obtenemos la comparamos con la secuencia del K13 del clon 3D7.
Es un clon de Plasmodium falciparum de laboratorio en el cual no tiene mutaciones, es decir, es un clon que es sensible a todos los tratamientos, con lo cual es muy fácil por comparación ver si hay o no hay mutaciones acumuladas en la muestra problema que tú quieres ver, ¿de acuerdo? En esta tabla veis los marcadores validados por OMS. O sea, no es OMS, sino son laboratorios asociados que trabajan con OMS que dan la información y OMS publica esos resultados. Estos son los marcadores que se sabe que tienen una relación directa con la resistencia, tanto in vivo como in vitro. Luego están los marcadores candidatos, es decir, marcadores que se piensa que sí que pueden tener una relación con la resistencia. Entonces, los laboratorios asociados lo que hacen son estudios de mutagénesis dirigida para comprobar si esos parásitos en el cultivo van a ser o no son resistentes. Cuando nosotros hacemos los estudios del K13 en la zona que sea, nosotros describimos una serie de mutaciones y esas mutaciones se publican y entonces se verá si esas mutaciones tienen o no tienen nada que ver o algo que ver con la posible resistencia. Bien, lo que nosotros intentamos hacer, este es el mapa de la subregión del Gran Mekong, es identificar en qué zonas existe un determinado SNP, cuál existe y en qué porcentaje existe y si tiene importancia o no, ¿de acuerdo? Los estudios normalmente, tanto de eficacia terapéutica, que van acompañados de la parte de biología molecular, se hacen cada 2 años, ¿vale? Que es el tiempo más o menos que daría tiempo a comprobar si un tratamiento que se ha introducido va a ser, hay resistencias o no hay resistencias. Entonces, el tratamiento de eficacia siempre va acompañado de un tratamiento de biología molecular. Bien, este es el estudio que hemos hecho de la evolución desde el año 99 a 2019, porque el uso de tratamientos no es como mucha gente piensa que provoca las mutaciones. No, las mutaciones se producen de forma espontánea a la hora de la reproducción del parásito y lo que hacemos con el mal uso de los tratamientos es seleccionar las poblaciones resistentes, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis de partida era que ya había mutaciones en K13 desde antiguo y lo único que hacemos cuando hacemos un mal tratamiento es seleccionar poblaciones que pueden ser resistentes. Bien, las mutaciones en nuestro caso aparecen a partir del año 2001, pero si os fijáis, bueno, aquí en el año 2008 se introduce en Guinea Ecuatorial los tratamientos combinados con artemisininas. Hasta 2020 está ASAC y desde el 2020 se introduce artemether-lumefantrina, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el número de mutaciones sinónimas y no sinónimas se acumulan a partir del año 2013, es decir, después de la incorporación de los ACTs. Y el mayor número de mutaciones no sinónimas, que son las teóricamente complicadas o peligrosas, se acumulan en el año 2019. Sí es verdad que son mutaciones que no están descritas todavía. Es decir, no sabemos si eso va a tener una implicación a la hora de la resistencia. Habría que hacer un estudio de eficacia, comprobar con esos parásitos y ver si hay o no hay una resistencia real y volver a secuenciar los parásitos. Ahora se publicará y se informará de todas estas mutaciones a través del Programa Nacional de Lucha Antipalúdica de Guinea a la Oficina Regional de OMS en Guinea para que con esta información hagan los estudios en los laboratorios de referencia o que ayudan a OMS, ¿de acuerdo? Hay una mutación, la 578, que aparece aquí en el año 2013, es una mutación que está extendida en África. No tiene relación directa con la resistencia, pero es una mutación que aparece en todas las zonas de malaria de malaria subsahariana. No se sabe muy bien el por qué muta o por qué se produce el SNP. Muchos autores piensan que es una zona de inestabilidad, que es lo que hace que cuando el parásito se reproduce aparezcan mutaciones siempre en la misma zona, ¿de acuerdo? Si es verdad que en la costa este de África, en Kenia, Tanzania, etcétera, han aparecido ya mutaciones relacionadas con las resistencias a las artemisininas. Muchas personas piensan que es la incorporación es el movimiento poblacional de gente que viene desde el sudeste asiático hacia África, que hay mucha inmigración. Es verdad que, por ejemplo, con sulfadoxina pirimetamina sí que está relacionado con el movimiento poblacional, pero ya hay autores que piensan que esas mutaciones, aunque son iguales, se han producido por procesos autónomos o independientes en el continente africano, ¿de acuerdo? No por el movimiento poblacional con otros tratamientos. Entonces, bueno, de momento el mayor número de mutaciones se encuentra en esa zona y por ahora no se han extendido a otras zonas de África. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que nosotros estamos trabajando, no las hemos detectado y en Sur Sudán tampoco.
Bien, otro marcador que os he comentado antes, que es el MDR1, lo hemos utilizado o lo estudiamos normalmente con PCR y RFLPs. Hemos introducido junto con el Pasteur el protocolo de ver el número de copias. Todos los genes están en copia única y se ha podido comprobar que cuando aparecen más de una copia se relaciona con la resistencia a los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, este protocolo ya lo estamos poniendo a punto tanto para las muestras de Guinea, que se va a hacer desde el año 99 al 2019, en otras muestras que tenemos y en Sur Sudán, ¿vale? Y con otra que no he puesto, que es la plasmepsina, que es otro gen que muchos laboratorios están estudiando, que está relacionada con la piperaquina. Bueno, es una PCR sencilla, no tiene nada de complicado. Lo único que tienes que hacer una doble PCR con el gen que quieres estudiar, que es MDR1, y luego comparado con el gen de la tubulina, que es un gen que sabes que está en copia única, ¿de acuerdo? Entonces, por comparación de los CTs, calculas y te dice el número de copias que tienes en esa muestra. Bien, el control de la malaria tiene 4 pilares fundamentales. Por un lado, tiene el diagnóstico de calidad. Si no tenemos un diagnóstico de calidad, los pacientes no van a ser diagnosticados y, por lo tanto, no van a ser tratados adecuadamente. Tratamiento efectivo es la base de todo el control. Si no tenemos un tratamiento efectivo y, sobre todo, acceso de esos pacientes a un tratamiento efectivo, no vamos a poder curar la enfermedad. Control vectorial. Antes hemos estado hablando la importancia que tiene el control vectorial. Es uno de los pilares fundamentales y hay muchos laboratorios que ya están trabajando para intentar hacer una lucha mucho más profunda a nivel molecular para hacer un control de la enfermedad. Y tratamiento preventivo en embarazadas y niños, que actualmente, hasta que la vacuna empiece a introducirse de forma eficaz, es lo que es la estrella de la prevención en estos dos grupos de pacientes, junto con las mosquiteras de cama. Tenemos una serie de amenazas que están moviendo estos pilares. Por un lado, tenemos los problemas en el diagnóstico, que luego ya veréis, resistencias a los tratamientos, resistencia a insecticidas, que cada vez hay más, resistencias a sulfadoxina pirimetamina, que como habéis visto está al alza esas resistencias, y estas amenazas tenemos que intentar apoyarlas desde nuestros laboratorios, apoyando a los sistemas nacionales de salud de zonas endémicas para intentar que el paciente al final tenga una salud de calidad y podamos ayudar entre todos a que el paciente reciba un trato adecuado. Bien, ya para acabar, siempre pongo esta diapositiva porque, como veis, el parásito, nosotros sacamos un tratamiento, el parásito aparece y se hace resistente. Tener en cuenta, por ejemplo, que el malarone, cuando Glaxo se iba a sacar malarones, se hicieron estudios de resistencia y ya había parásitos resistentes al malarone, con lo cual creemos que tenemos muchas ventajas frente al parásito y muchas veces la biología nos gana. Entonces siempre pongo el ejemplo de la reina de corazones con Alicia. La reina de corazones sería Plasmodium falciparum, que empieza a correr, y Alicia somos nosotros que vamos de la mano, y Alicia le dice a la reina que en su país cuando se corre a esa velocidad se va a otro sitio, pero la reina dice, si tú quieres correr y moverte tienes que correr el doble de rápido. Yo creo que en malaria nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Vamos siempre por detrás del parásito y cuando creemos que ya hemos conseguido algo aparece un nuevo marcador con mutaciones que le está dando resistencia a nuevos tratamientos o aparece una variabilidad nueva del parásito en una proteína determinada que le hace que nos dé una malaria mucho más complicada. Ya por último, me gustaría recordar esto porque nos preocupamos. Una vez Jorge en una charla habló del orgullo de la salud, que a mí sobre todo el vivir donde vivimos, las posibilidades que tenemos de que te pones malo y enseguida tienes una atención médica. Y la pandemia sí que ha tenido un efecto mundial y un efecto en España muy dramático con el número de muertes, pero no podemos olvidar las zonas endémicas en las cuales la incidencia se está produciendo y donde no llegan vacunas. Es decir, creemos que con una tercera dosis vamos a estar más protegidos, pero mientras que estas zonas no reciban vacunas, no vamos a hacer nada, ¿vale? Entonces, la pandemia en estas zonas ha provocado la suspensión de muchos programas de salud, y en este caso de paludismo, ¿de acuerdo? ¿Qué ha provocado?
que va a haber un aumento de la densidad anofilínica porque se han suspendido los programas tanto de distribución de mosquiteras como de rociamientos. Falta de supervisión de los programas de control. La directora del programa nos contaba que todos los recursos del Ministerio de Sanidad en Guinea se estaban desviando hacia la ayuda hacia el COVID, como ha ocurrido en España y en otras zonas, ¿de acuerdo? Pero la repercusión en zonas en donde hay un sistema de salud muy frágil es más complicado. Y también nos comentaba la directora que muchos enfermos de malaria no iban a los hospitales porque les daba miedo enfermarse de COVID, porque total, ellos conviven con la malaria. Entonces, prefieren estar en la cama 2 o 3 días a irse al hospital a que les den un tratamiento y luego finalmente coger un COVID que sí que se puede morir. Con lo cual, lo que se espera, que no es del todo cierto, es que haya un aumento de la morbimortalidad de las zonas endémicas, ¿de acuerdo? No es del todo cierto porque es verdad que en cierta medida, en Guinea, por ejemplo, sí que, por ejemplo, hace 15 días ha hecho una distribución de mosquiteras en la región insular, no en la región continental, con lo cual se está empezando a movilizar el proyecto y esperemos que no tenga la repercusión que se esperaba. Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Has comentado que has hablado de Plasmodium de las diferentes resistencias. Entiendo que no están localizadas todas, puesto que el parásito va más deprisa que nuestras propias investigaciones. Claro, tú haces una fotografía en un momento determinado, ¿vale? Entonces, en ese momento tú sabes qué SNPs es el que aparece en mayor porcentaje y si tiene o no tiene relación. Pero cuando probablemente tú hayas analizado esa fotografía, estés en otro punto, el parásito está en otro punto completamente distinto, ¿de acuerdo? Y eso es inevitable porque el proceso de estudio molecular tiene un tiempo, el cual ese no te lo quita nadie, que puedes tardar meses en conseguir la secuenciación de todas las muestras. De hecho, en el caso nuestro, que eran 1.223 muestras de 20 años, hemos tardado bastante con confinamiento en medio, porque al no ser esenciales nos dejaron en casa. Entonces, sí que obtienes una fotografía en un momento determinado que no es real. Es la fotografía que tú has tenido cuando has tomado la muestra. Probablemente si la tomas al año vas a obtener un resultado completamente distinto o no, ¿vale? Depende de muchos factores. Gracias. ¿Alguna? Pues muchas gracias. Has hablado del K13. Sí. Has hablado de las mutaciones en el K13 en África. Está ocurriendo una cosa ahora que es fallos terapéuticos frente a las artemisinas que realmente no se relacionan frente a mutaciones en el gen. ¿Podrías comentarlo o sabes? Claro, hay mutaciones que pueden presentar mutaciones y se ha visto que el parásito no es resistente. Por eso nosotros estamos utilizando el MDR1, que en el Pasteur lo están utilizando para relacionado con la resistencia, porque lo que tú dices, sí es verdad que en un principio sí que tenía una relación in vitro in vivo clara, pero en la actualidad no se está viendo. Y uno de los marcadores que se está utilizando es el número de copias del MDR1 y la plasmepsina, que sí que pueden tener una relación mucho más directa. Pero si tienes más información. No, yo te lo preguntaba a ti, porque nos están llegando casos teóricos de resistencia a artemisinas en España, o sea, en tratamientos. Y claro, nosotros hacemos, pues, un poco como vosotros, pues el K13 y otros genes, y claro, no aparece ningún tipo de mutación o ninguna mutación asociada o teóricamente asociada a resistencia. Claro, de todas formas. Claro, son los factores que puede haber resistencia en otros genes o igual son fallos terapéuticos por, pues un poco como ocurre con plasmodiovivas a veces que nosotros lo hemos visto, que es la metabolización de la enzima o la metabolización de la droga. La velocidad puede cambiar también un poco. Claro, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando hacemos los estudios in vivo con el programa, que siempre me gusta decir que les acompañamos a ellos, porque mucha gente dice, no, hacémoslo. No.
Ellos hacen el estudio y nosotros acompañamos, porque en cooperaciones nosotros acompañamos y luego les ayudamos a analizar las muestras moleculares. El problema que hay es que nosotros vemos en 3 días si hay o no hay presencia del parásito. Realmente no es una resistencia. Y además OMS ya lo dice, cuando habla de resistencia no es una resistencia real. Lo único que ves es un descenso en la desaparición de los parásitos, que muchas veces está relacionada por la presencia de puntos de mutación y en otras ocasiones no. ¿Vale? Por eso se han introducido ahora el número de copias del MDR1 y de la plasmesina. Pero un estudio muy bueno de eficacia terapéutica es el que tú estás diciendo, es decir, hacer un estudio de metabolización de la droga. Es decir, yo la droga la voy a metabolizar de una forma, tú de otra y tú de otra. Es decir, se supone que de forma teórica a las 2 horas yo voy a tener un pico del principio activo de la artemisinina en sangre. ¿Pero y por qué? A lo mejor yo no. ¿Sabes? A lo mejor yo tardo más o tardo menos y mi droga dura menos en mi organismo. ¿De acuerdo? Entonces, un estudio in vivo bueno y real se tendría que hacer con la incorporación de la farmacodinámica y la farmacocinética, pero eso es muy complicado. Y sobre todo en zonas endémicas eso es muy, muy complicado el poder hacerlo, porque también implica el sacar sangre en determinadas horas. Tenemos muchos problemas ya con los comités éticos, que por ejemplo en el instituto nos hacen tener hasta que yo lo veo súper bien, un consentimiento informado no solo para participar en el estudio, sino para movilizar la muestra. Entonces, si nosotros vamos a hacer sangre venosa, ahí ya son palabras mayores, es más complicado. Entonces, hay pocos laboratorios. Yo sé que en Tailandia sí que se hacen estudios de farmacodinámica y farmacocinética, creo que era White el que lo hacía, y con buenos resultados. Lo que pasa que eso realmente sería lo ideal, pero es muy complicado hacerlo. Además, todos los estudios de eficacia se hacen en menores de 5 años, hasta 59 meses, con lo cual se hace más complicado también el estudio. ¿Vale? Éticamente no te van a dejar. No. Bueno, o sí, pero tienes que tener muy bien armado el proyecto y sobre todo si es bueno o no es bueno la extracción de sangre, cuando sabes que por una gota a través del dedo tienes lo suficiente para hacer todos los estudios. Ya, el problema, pues, en ese sentido, los comités de ética, como no hay un beneficio claro para el niño en este caso, pues claro. tienes muy difícil que te aprueben el proyecto. Mira, el último estudio de eficacia que hicimos con el programa fue financiado por OMS y la verdad que fue muy bien porque el comité ético de Guinea no funciona, es un poco complicado y no obteníamos el que sí o sí no. Entonces, Pascal Rival, que es una de las personas que trabaja en resistencias en OMS, lo metió el proyecto dentro del comité ética de OMS, nosotros lo metimos en el instituto y con los 2 comités éticos el ministro de Sanidad guineano nos permitió hacer el estudio. Pero cuando yo le propuse a Pascal hacer un estudio adicional que no estaba plasmado inicialmente en el protocolo, me dijo que no podía. Y es verdad, igual que en el instituto sí que tú puedes volver a retomar el proyecto y volver a presentarlo al comité ético y si tú justificas te dan permiso, Pascal en ese caso me dijo que no. Entonces no sé si porque es más complicado que en el instituto o porque realmente cuando tú tomas una muestra la utilizas para eso y ya. Es lo que hayas puesto en el consentimiento. Claro, por eso. Pues muchas gracias.